opción, o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba, que es la otra opción. Entonces está hablando de dos cosas distintas. El segundo supuesto sí es de prueba, pero el primero no. El primero es muchísimo más general, habla de los documentos que se adjunten a los escritos. ¿Qué documentos? Cualquiera. Puede ser los de prueba, pero puede ser, como en este caso, un título de representación, que es un documento que se está adjuntando a un escrito. Entonces, a ambos supuestos les es aplicable lo siguiente que dice la norma. Podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia, o mediante cualquier otro procedimiento similar. Ya lo demás no nos interesa, pero lo importante es que se trata de una norma que es aplicable a cualquier documento que se adjunte a un escrito y que permite la presentación de ese documento en fotocopia. Sobre esa base, dice la Corte de Constitucionalidad, usted incluso puede presentar una fotocopia simple de su nombramiento, o de su mandato, o de lo que usted quiera, y se la tiene que admitir, siempre cumpliendo con el requisito, eso sí, de que esté inscrito el documento ante la oficina respectiva. Entonces, por ejemplo, si es un nombramiento de un gerente o administrador único de una sociedad, tendrá que estar inscrito en el registro mercantil. Si es un mandato, tendrá que estar inscrito en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos, y así tiene que estar inscrito en la oficina que corresponde. Dicho sea de paso, en cuanto a los mandatos, también ha dicho la Corte de Constitucionalidad en múltiples ocasiones que cuando se trata de un mandato judicial no es obligatorio que se inscriba en el registro mercantil, porque se ha dado mucho esa discusión. Digamos, yo soy mandatario judicial, pero soy mandatario judicial de una sociedad anónima, y entonces hay una norma en el Código de Comercio que dice que en el registro mercantil se tienen que inscribir los mandatos, pero dice los mandatos que se otorguen, que otorgue el comerciante. En otras palabras, pero lo que dice es para la dirección de la empresa. Entonces, los mandatos que sean estrictamente para el manejo de la actividad mercantil de la empresa deben inscribirse en el registro mercantil. Las sociedades anónimas, por las sociedades mercantiles, por su misma naturaleza, son comerciantes. Entonces, un mandato que me dieran a mí para administrar el quehacer mercantil de la sociedad tendría que inscribirse en el registro mercantil. Pero si me dan un mandato judicial, ha dicho la Corte de Constitucionalidad que esa no es una actividad mercantil, por lo tanto no es una actividad de la empresa, y entonces no existe obligación de inscribirlo en el registro mercantil. Únicamente basta con inscribirlo en el registro de poderes. Ojo, no existe obligación, no quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede, y de hecho la recomendación es, si ustedes pueden, tienen el tiempo, siempre inscriban su mandato, aunque sea judicial, y siempre que se trate de una persona jurídica mercantil, inscríbalo tanto en el registro de poderes como en el registro mercantil. Pero si ya están en la situación de que tienen que presentar la demanda mañana y llevan un mandato judicial que únicamente esté inscrito en el registro de poderes, preséntenla así y ya saben cuál es la solución ahí. Lo siguiente: dirección y procuración y lugar para recibir notificaciones. Son dos requisitos distintos. ¿Por qué se los menciono juntos? Porque muchos acostumbran, o acostumbramos, porque yo también lo acostumbro en muchas ocasiones, a mencionar los dos requisitos conjuntamente. Es perfectamente válido. Si lo quieren hacer en dos párrafos separados, igual es perfectamente válido. Entonces estamos hablando de dos requisitos distintos: dirección y procuración, según el artículo 50 del Código Procesal Civil Mercantil, que dice: las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado en los asuntos de ínfima cuantía, y cuando la población donde tenga su asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados hábiles. Los escritos que no hayan la firma y sello del abogado director, así como los timbres forenses, serán rechazados de plano. Ya vamos a ver eso de los timbres forenses después, pero los escritos que no hayan la firma y sello del abogado director dice que serán rechazados de plano. Y entonces, para que el juez pueda calificar posteriormente si el memorial tiene, al decir posteriormente me refiero en los memoriales que sigan después de la demanda, el juez pueda calificar si ese memorial tiene la firma y sello del abogado director, porque en la demanda le tengo que decir el abogado director va a ser plano de tal. Entonces, solo ahí antes de que sigamos con la demanda, algo que se me estaba quedando del anterior, de la revisión.
Dos cosas. Cuando en el proceso hablamos de calidad, estamos haciendo siempre una referencia implícita a una representación. Entonces, si yo digo calidad, es porque estoy ejercitando una representación y porque lo estoy mencionando aquí. Y se lo subrayo porque muchos incurren en el error de hacer referencia a la calidad, de utilizar la palabra calidad, mejor dicho, para hacer referencia a temas de legitimación. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos de los daños y perjuicios, el error al que estoy haciendo referencia consistiría en decir, por ejemplo, comparezco mi calidad de propietario del vehículo tal. Eso no es un tema de representación y por lo tanto ahí es impropio utilizar la palabra calidad. Ahí diré dentro de los hechos que soy propietario, porque eso es lo que me va a dar la legitimación, pero no lo hacemos como referido a la calidad. Y la otra cosa que les quería decir es que aquí en este apartado hacemos referencia únicamente a temas de representación. Temas de legitimación, es decir, que es lo que me habilita a mí para promover esta demanda, se mencionan en los hechos. Entonces, esto que les decía de que este es propietario del vehículo, por ejemplo, o si voy a promover un juicio de desocupación, que soy el propietario del bien inmueble arrendado, o si voy a promover un juicio de divorcio, que soy el esposo, o lo que ustedes quieran, todos esos temas se mencionan dentro de los hechos, no en este apartado. La legitimación se menciona en los hechos, la representación se menciona acá. Normalmente, esos temas de legitimación es el primer hecho que se menciona, o de los primeros hechos, pero en el apartado de hechos, no acá. Entonces, ahora sí, retomando lo de la dirección y procuración, les decía, para eso es que se menciona acá, para que el juez posteriormente pueda calificar si es el abogado director el que está compareciendo ahí o no. Lo de la procuración es una pura costumbre. No existe una norma que diga en el proceso guatemalteco que tiene que existir el procurador, y no existe jurídicamente una función propia de un procurador. A lo que le denominamos procuración en nuestro medio básicamente es el estar en el tribunal y etcétera, haciendo las diligencias para buscar que el proceso avance. Pero eso en sí mismo no es una actividad profesional. Lo que pasa es que en otros países sí existe el procurador como profesional del derecho. Por ejemplo, en España lo que ocurre es que la para no puede comparecer por sí misma ante el juez, sino que le da un mandato o una especie de mandato a un profesional del derecho que es un procurador, y este es el que la representa ante el juez. Entonces ahí tiene sentido que hablemos de un procurador. Aquí en el proceso civil guatemalteco, decía mi catedrático de Derecho Procesal Civil, que esto de la procuración lo mencionamos únicamente para cobrar más. ¿Por qué? Porque el arancel de abogados establece que según el tipo de proceso de que se trate, de la cuantía, etcétera, uno tiene derecho a cobrar cierta cantidad de honorarios por dirección. Y luego dice que los abogados tienen derecho a cobrar por procuración la mitad de lo que cobren por dirección. Se incluye la palabra procuración para que en una eventual liquidación de costas se pueda cobrar esa parte. No tiene absolutamente otra función más que esta. Y ustedes que llevan casos del bufete popular, pues que sí le ponen que bajo la procuración del pasante del bufete popular tal, para que los atiendan en el juzgado. Pero fuera de eso, ya en el ejercicio profesional propiamente dicho, no tiene una función de ese tema. Luego, lo de el lugar para recibir notificaciones, que está mencionado en dos partes. Primero, el artículo 61, si se recuerdan, en el inciso segundo, después de todos los datos de identificación personal, dice indicación del lugar para recibir notificaciones. Y luego, en el 79, dice: los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirijan para recibir las notificaciones, y ahí se les harán las que procedan, aunque cambien de habitación, mientras no expresen otro lugar donde deban hacérseles en el mismo perímetro. En la capital deberán fijar tal lugar dentro del sector comprendido entre la primera y la 12 avenidas y la primera y la 18 calles de la zona 1, salvo que se señalara oficina de abogado colegiado para el efecto. Entonces, ojo, porque esa última
parte de las calles y avenidas de la zona 1, es una norma que sigue estando vigente. En estos tiempos ya parecería no tener mucho sentido, pero sigue estando vigente. Y el problema se suscita porque muchos abogados ya no tienen su oficina en la zona 1. Y entonces ahí hay que tener siempre cuidado de si yo tengo mi oficina en la zona 10 o en la zona 9 o en la zona 4 o en la zona que ustedes quieran, indicar siempre que ese lugar que estoy señalando para recibir notificaciones es oficina de abogado colegiado. Porque de lo contrario, yo ya vi por lo menos un caso en el que se promovió una excepción previa de demanda defectuosa, diciendo que no se había cumplido con este requisito legal porque se señaló un lugar para recibir notificaciones, que era en la zona 10, y simplemente en la demanda se decía, señalo como lugar para recibir notificaciones X dirección de la zona 10, y se acabó. Resulta que en ese caso, el lugar este que se estaba señalando sí era la oficina de un abogado colegiado, y entonces finalmente presentaron una constancia del colegio de abogados donde se decía cuál era la dirección que tenía registrada este abogado como la de su bufete profesional, que era precisamente la que se había señalado en el proceso, y se acabó. Con eso declararon sin lugar la excepción previa de demanda defectuosa, pero después de un par de años de haber discutido la excepción y luego la apelación y luego lo que ustedes quieran. Entonces, para evitarse ese tipo de problemas, siempre indiquen algo como comparezco bajo la dirección y procuración del abogado fulano de tal y señalo como lugar para recibir notificaciones su oficina profesional ubicada en su dirección. Ya con eso no tenemos ese problema. Perdón, y sigue diciendo el artículo 79, señores, estamos en clases, no se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado un lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Entonces, aunque hay un par de normas generales que establecen que el juez debe rechazar las demandas cuando no cumplan con estos requisitos legales, aquí lo remarca: si incumple con este requisito de señalar el lugar para recibir notificaciones y que sea en esa forma que dice la ley, entonces no se le va a dar curso a su solicitud. Lo siguiente es una indicación del objeto de la comparecencia, es decir, a qué vine. Y ese a qué vine está compuesto por estas cuatro cosas que vemos aquí. Aquí se incluyen los nombres y apellidos del demandado. ¿Esto con base en qué? El inciso quinto del artículo 61, que dice nombres, apellidos y residencia, de la residencia vamos a hablar en un momento, de las personas de quienes se reclama un derecho. Entonces, la persona de quien yo reclamo un derecho del proceso es el demandado. Y entonces, siendo que reclamo un derecho de ese demandado, tengo que indicar su nombre y apellidos. Por eso es que les decía cuando hablábamos de la prueba anticipada que en el proceso civil no es admisible la presentación de una demanda si yo no he individualizado quién es la persona de quien pretendo hacer esta reclamación. Y entonces ahí pues hay que indicar esto de nombres y apellidos. Ojo, que este es un requisito de la demanda, porque en la demanda yo estoy reclamando un derecho de esta otra persona. En su momento vamos a ver las actitudes procesales del demandado, pero cuando yo comparezco, por ejemplo, solo a contestar la demanda o solo a contestar la demanda y plantear excepciones perentorias, no estoy reclamando un derecho de la otra persona y por lo tanto no tengo ese requisito. Lo mismo si mi primera gestión no es una contestación de la demanda, sino son, por ejemplo, excepciones previas o una nulidad. En todos esos casos yo no estoy reclamando un derecho de la otra persona y por lo tanto el requisito no es aplicable. Pero se lo subrayo sobre todo porque si yo estoy presentando una contrademanda, es decir, dentro del mismo proceso, yo que soy demandado ahora demando a aquel que es actor, en ese caso sí estoy reclamando un derecho de esa otra persona
y por lo tanto, aunque ya cumplió, este actor que ahora es contrademandado, ya cumplió con indicar todo su domicilio y señaló su lugar para las notificaciones, etc., tengo que cumplir yo con todos estos requisitos del inciso quinto del artículo 61, indicar si es que estoy contrademandando, que comparezco a contrademandar a fulano de tal y hacer referencia también al lugar de su residencia. Prosiguiendo aquí con la demanda, dice: B, el lugar de su residencia o las circunstancias de ignorarlo. Entonces dice nombres y apellidos, estamos siempre en el mismo inciso quinto, nombres y apellidos, que es de lo que acabamos de hablar, y dice: y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorara la residencia, se hará constar. Entonces, subrayen en su mente el tema de este requisito. A mis alumnos, este es uno de los requisitos que más incumplen en la práctica, y por esa simple falta de indicación relativa al lugar de la residencia, igual le rechazan una demanda en la práctica. Lo más triste es ver que en casos en los que yo he sido el abogado del demandado, en muchos casos, o sea, ni siquiera es algo esporádico, sino es algo que ocurre con mucha frecuencia, en muchos casos me he topado con demandas que las presentan sin cumplir con este requisito o cumpliéndolo de una forma no adecuada, como vamos a ver a continuación. Entonces, pónganle mucho cuidado al requisito esto. Entonces, la norma lo que dice es: primero, tengo que indicar cuál es el lugar de residencia de este demandado, esta persona de quien reclama un derecho. Si ignoro ese lugar de residencia, lo tengo que hacer constar. Entonces, yo podría decir que comparezco a demandar a fulano de tal, de quien ignoro el lugar de su residencia, pero puede ser notificado en X dirección. O, si sí sé cuál es el lugar de su residencia, puede ser perfectamente que yo pida que le notifiquen en ese mismo lugar o que le notifiquen en uno distinto. Entonces yo podría decir: comparezco a demandar a fulano de tal, quien reside en tal dirección, y puede ser notificado en esta otra dirección, porque a lo mejor reside en X lugar del departamento de Zacatepec, pero trabaja en algún lugar que está aquí en el municipio de Guatemala, y yo pido que le notifiquen ahí para no tener que ver por libre un exhorto o un despacho. Entonces puede ser perfectamente dos lugares distintos, pero siempre tengo que indicar cuál es el lugar de su residencia. Sobre todo sirve esto para subrayar que la indicación del lugar donde puede ser notificada esta persona es un requisito distinto. Ya lo vamos a ver, son dos requisitos distintos. Puede ser el mismo lugar, pero son dos requisitos distintos. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. No basta con decir en dónde se le puede notificar, hay que decir cuál es el lugar de su residencia. Otra opción sería que el lugar sea el mismo. Entonces yo podría decir: ¿quién puede ser notificado del lugar de su residencia? Cada dirección, y está cumplido. En todos estos supuestos hemos pensado que yo sí sabía en dónde residía esta persona. Si yo desconozco cuál es el lugar, pues entonces digo: ignoro el lugar de su residencia, puede ser notificado en este lugar. Una situación particular se produce en el caso de las personas jurídicas, porque las personas jurídicas en estricto sentido no tienen residencia, porque no tienen existencia física. En un sentido más amplio, se puede decir: el lugar de su residencia es el asiento principal de sus negocios, sus oficinas centrales, su sede social, etc. Pero todas esas cosas no son el requisito legal. O sea, la ley no me dice que cuando se trata, la ley no hace una distinción. La ley habla el lugar de residencia de la persona de quien se reclama un derecho. No dice si es persona individual procede de esta forma, y si es persona jurídica procede de esta forma. Es un requisito general. Y luego la ley, hablando de personas jurídicas, no me pide cuál es su sede social, no me pide cuál es el lugar de sus oficinas centrales, no me pide cuál es el asiento principal de sus negocios, me pide siempre una indicación relativa al lugar de su residencia, y como tal debo yo cumplirlo. Entonces debo decir: comparezco a demandar a la entidad La Estrella Sociedad Anónima, la que por su naturaleza carece de residencia, pero puede ser notificada en X dirección. Y entonces ahí si ya hice la investigación en el registro mercantil y determiné cuál era su sede social, entonces le puedo decir que por su naturaleza carece de residencia, pero puede ser notificada en su sede social ubicada en X dirección. Entonces ahí estoy cumpliendo el requisito.
Incluso si uno quisiera ser más estricto o más al pie de la letra con el cumplimiento del requisito, porque la norma me da únicamente dos opciones. Si sabe cuál es el lugar de su residencia, dígame, y si no sabe, haga constar que no lo sabe. No me dice el caso de que no tenga residencia. Entonces yo podría decir que por ser persona jurídica carece de residencia, y la variante aquí es el agregado que les voy a decir a continuación, y en todo caso para los efectos legales declaro que si la tuviera la ignoro, pero puede ser notificada en X dirección, y ahí me fijo, no voy a tener problemas. Luego dice el lugar donde puede ser notificado según el artículo 79 y segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 79 es este que nos decía que es señalar lugar para recibir notificaciones, etc. Y luego de decir que no se le da curso a las solicitudes donde no se cumpla con esto, dice: sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiere serán notificados la primera vez en el lugar que se indique por el solicitante. ¿Quién es el solicitante? El demandante. Y eso obviamente me dice que si van a notificar en ese lugar es porque yo como demandante lo tengo que indicar. Al que no cumpla con señalar en la forma prevista, las notificaciones por registrados. Pero la idea aquí es que yo como demandante siempre debo indicar cuál es el lugar donde se le va a notificar al demandado. Como les insisto, son dos requisitos distintos. Uno es el lugar de residencia y otro lugar donde puede ser notificado. Ninguno de los dos suple al otro. Es decir, no basta con decir en qué lugar puede ser notificado para olvidarme de la residencia, ni basta decir cuál es el lugar de la residencia para olvidarme del lugar en donde puede ser notificado. Debo cumplir con los dos requisitos. Que puede ser el mismo lugar, perfecto, pero entonces lo tengo que mencionar. Puede ser notificado en el lugar de su residencia o en toda esta parte. Pero siempre estamos hablando de que son dos requisitos distintos. Luego dice: también debe incluirse la vía procesal, aunque no existe alguna norma que lo ordene expresamente. En el proceso civil tenemos un montón de procedimientos distintos o de vías procesales distintas según de lo que estemos hablando, y entonces siempre hay que indicar de qué proceso o de qué tipo de proceso o de procedimiento es el que yo estoy tratando de promover. Entonces yo tendré que decir que comparezco a demandar en juicio ejecutivo, o que comparezco a promover una ejecución en vía de premio, o que comparezco a demandar en juicio ordinario, o juicio sumario, o juicio oral. No hay una norma jurídica que me diga que eso es un requisito de la demanda, pero siempre debe hacerse, porque según la vía procesal que yo esté seleccionando, va a tener una cierta estructura la petición, sobre todo la petición de trámite que yo voy a formular, que ya lo vamos a ver cuando llegue el momento. Entonces, el juez, para calificar si esa petición de trámite está adecuadamente estructurada o no, tiene que saber si lo que yo quiero promover es un juicio ordinario, un sumario, un oral, etc. Y también sirve para que, como les decía en la clase anterior, el juez pueda determinar si él puede hacer un análisis sobre el fondo del asunto. Porque si yo promuevo un juicio ordinario y resulta que tuvo que haber promovido un oral, el juez no se puede pronunciar sobre el fondo del asunto. Entonces, siempre se hace constar. Con eso, todo el mundo cumple. Pero yo les podría casi asegurar que, aunque no existe una norma jurídica que ordene cumplir ese requisito, si usted presenta una demanda sin cumplir el requisito, casi les podría asegurar que el juez la rechaza. Por eso. Y luego, normalmente, no es un requisito, se acostumbra indicar esto de la vía procesal no solo con nombre, sino también con apellido. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, no diría solo que comparezco a promover juicio ordinario, sino que comparezco a promover juicio ordinario de derecho de superjuicio. Si fuera un juicio oral, diría un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, o un juicio oral de rendición de cuentas, o un juicio oral de declaratoria de jactancia, etc. ¿Sí? Para llevar un ordenamiento, yo digo que la letra D iría antes de la letra A, ¿verdad? La letra D. Parece como promover juicio ejecutivo en la vía premio en contra de la persona, o se pone de último. No, normalmente es antes. Antes de nada. Sí.
Entonces, si no tienen otra duda, vemos ya más o menos cómo queda esto. Entonces quedaría algo así. Dice, como se recuerdan, eran un montón de gente las que estaban compareciendo acá. Básicamente eran los dos esposos. En el vehículo iban además los hijos de ellos que eran menores de edad, y además iba la mamá de alguno de los esposos. Entonces eran 3 adultos los que comparecían y 2 de esos adultos representaban a unos niños. ¿Sí? Una pregunta, ¿y si por ejemplo no se tienen los dos nombres o otro que los dos apellidos, se rechaza la demanda? ¿Hablando de quién? La que estamos demandando. Va, porque hagamos esa distinción. Pensemos primero en los dos supuestos. El demandante soy yo. Y yo me llamo Roberto René Alonso del Cerro. Y no tengo una identificación de persona. Entonces yo estoy legalmente obligado a usar mi nombre completo. Entonces yo como demandante diría Roberto René Alonso del Cerro, de tantos años de edad, etcétera, etcétera. De hecho, la norma del artículo 61, cuando establece el requisito, dice nombres de apellidos completos del solicitante. Entonces, si yo presento una demanda en donde digo simplemente Roberto Alonso de tantos años, en esa situación en la que estoy, que no tengo una identificación de persona, y usted averigua eso, usted podría obtener una certificación de mi partida de nacimiento para comprobar que no tengo identificación de persona, entonces promover alguna excepción previa porque la demanda no está planteada. Ahora, ¿usted se llama? ¿Nombre completo? Juan Andrés Ortega Bandoso. Juan Andrés Ortega Bandoso. Y entonces yo solo pregunté por aquí, yo lo quiero demandar a usted, y pregunté por aquí y su compañero solo me dijo, mire, se llama Andrés Ortega, de información que yo tengo. Si yo presento una demanda únicamente en contra de Andrés Ortega, usted podría presentar una excepción previa de falta de personalidad. Ahora, en este ejemplo que yo estoy poniendo, yo lo que debería hacer, a lo mejor no tengo un mecanismo de cómo averiguar cuál es su otro nombre y cuál es su otro apellido. Entonces yo sí podría decir Andrés Ortega, de quien ignoro si tiene otro nombre u otro apellido, que su lugar para hacer identificaciones y todo lo demás. Y entonces con eso normalmente queda cubierta la posibilidad de que vayan a atacar ese tema. Entonces decíamos, aquí comparecían estas 3 personas, y entonces dice, todos los comparecientes actuamos en nombre propio, y los 2 primeros actuamos además como padres en ejercicio de la patria potestad de nuestros menores hijos, los nombres ahí de los niños, como acreditamos con las certificaciones de partida de nacimiento descritas en el apartado de pruebas del presidente Moreno. Normalmente la identificación del documento acreditativo de la representación no se hace de esta forma. Esa es una demanda que yo hice hace un montón de años, ni siquiera yo acostumbro a hacerla así, porque se acostumbra a individualizarla aquí. Es decir, yo si hoy hiciera esta demanda diría calidad que acreditamos con las certificaciones de las partidas de nacimiento siguientes: partida número tal, folio tal del libro tal, partida número tal, folio tal del libro tal, partida número tal, folio tal del libro tal, extendidas por el registrador civil de las personas. Entonces, una identificación completa. ¿Existe una forma incorrecta o una incorrecta entre esas dos? No, es pura cuestión de estilo. Así como está, si yo la presentara hoy le darían trámite, de la otra forma también le darían trámite. Una situación que se produce con alguna frecuencia en la práctica es que haciéndolo de la otra forma, puede ser que yo me equivoque. Entonces a lo mejor era la partida 25, yo pues digo que es la partida 35. Entonces por esas razones, muchísimas veces se han planteado excepciones previas o nulidades o lo que ustedes quieran, y normalmente el tribunal resuelve que lo importante ahí es que se acredite la representación acompañando el documento y que además el documento esté inscrito en el registro correspondiente, que es lo que dice el artículo 45 del código, y que no hay una norma que me diga que lo tengo que identificar aquí, que por lo tanto si hubo un error en la identificación eso no es trascendente para el proceso. Entonces ya vimos ese primer parrafito, como les decía, nos habla de la legitimación. Normalmente, si solo estuvieran compareciendo personas en nombre propio, no tendríamos ese primer parrafito. Aquí es por la doble
función que van a ejercer estos dos señores en el proceso. Están demandando sus daños y perjuicios propios porque se vieron golpeados, porque el vehículo, porque lo que ustedes quieran, y además los daños y perjuicios que se les causaron a los menores. Entonces, por eso es que se hace esa distinción. ¿Sí? Licenciado, si hubiera, se diera el caso en que, póngale que hay un mareo, yo lo conozco por un nombre porque es lo único que yo sé de él y tiene un sobrenombre o apodo o algo, ¿se podría plantear una demanda en ese caso? ¿Solo con eso? En el proceso penal, que ni siquiera le encuentro una función real, pero en el proceso penal, sí, dentro de las cuestiones que le preguntan al procesado, si tiene apodo o sobrenombre conocido. En el proceso civil no tiene trascendencia. Entonces, si usted dijera que comparezco a demandar a una persona de sexo masculino conocida como el pitufo, le van a explicar. Entonces, lo siguiente es la dirección y procuración. Actuamos bajo la dirección y procuración de los abogados fulano y mengano, quienes en el presente asunto podrán actuar en forma conjunta o separada y distintamente. Normalmente se hace así. Si comparece solo, si va a actuar solo bajo la dirección y procuración de un abogado, pues solo hace mención. Si tiene más de uno, normalmente se hace de esta forma. Porque si usted solo dijera que comparezco bajo la dirección y procuración de los abogados Juan y Pedro, todos los memoriales tendrían que ir firmados por Juan y Pedro. Entonces, hecho de esta forma, pues, si está en la oficina Juan, firma Juan, y si está Pedro, firma Pedro, y se acabó. En la demanda no hay una sola norma jurídica que me diga que en el caso de este ejemplo tienen que firmar Juan y Pedro la demanda. O sea, jurídicamente sería válido si solo la firma Juan. El siguiente memorial que lo firme Pedro y se acabó. Pero en la práctica, muchos jueces han adoptado un estilo que es copiado del amparo. Porque en el amparo, si hay un acuerdo de la Corte de Constitucionalidad que dice que si comparece más de un abogado auxiliando al amparista, tienen que firmar todos el escrito inicial. Ya después los siguientes escritos los puede firmar cualquiera, pero el escrito inicial lo tienen que firmar todos. Y si no se hace de esa forma, únicamente tienen como abogado, director y procurador al que haya firmado el escrito inicial. Pero es que en el amparo sí tiene razón de ser, porque por lo menos al amparista, si le deniegan su solicitud de amparo y el tribunal considera que es frívolo el amparo, le van a imponer una multa al abogado. Entonces, pues básicamente la idea es que si yo estoy firmando el memorial de solicitud del amparo, pues estoy aceptando esa eventualidad de que si el amparo es declarado sin lugar, me van a imponer la multa. En el proceso civil no hay una norma que lo diga y no habría alguna consecuencia por la cual esto se pudiera exigir, pero sí con mucha frecuencia se ve en la práctica que si éramos dos abogados y solo uno de los dos firma la demanda, el juez va a resolver tomando nota solo de la dirección y procuración del que haya firmado, que igual no tiene trascendencia, porque si después hay necesidad de que firme el otro abogado, pues se puede hacer un memorial diciendo que a partir de ahora también bajo la dirección y procuración del otro abogado, o puede hacer un auxilio accidental, del que vamos a hablar al final, no habría problema. Solo la señorita estaba. Sí, es que yo una vez vi una demanda en donde decía todo el auxilio de dirección de los abogados tales y bajo la procuración de, y ponían el nombre de una persona. Yo lo he visto No sé si únicamente en los casos de bufete popular que les mencionaba hace un momento, y lo vi así ya en el ejercicio profesional propiamente dicho, lo vi únicamente en un caso en el que estaba el abogado y tenía su procurador, y entonces se mencionaba esto porque hay algunos juzgados que tienen la mala costumbre de decir, aquí información le damos solo al abogado, o el expediente lo puede ver solo el abogado. Y entonces, haciéndolo de esta forma, como les decía, la procuración no es una profesión en Guatemala, entonces la procuración la puede ejercer cualquiera. Entonces usted dice que comparece bajo la procuración de Juan Pérez, que es el procurador de la oficina, ya está él acreditado en el proceso, y entonces no habría una razón para que no lo atiendan o no le enseñen el expediente que usted tiene. Perdón, alguien. Sí, una duda de la diapositiva anterior. Si se está actuando en nombre propio, es necesario poner de la calidad con que actúo. No, como les decía, en este caso se hace esa mención porque estas personas
que tenían esa doble función en el proceso. Entonces, digamos, si resulta que el señor y la señora no hubieran ido en el carro, sino que únicamente iban en el carro los hijos y lo que van a reclamar son los daños y perjuicios causados a los hijos, nos olvidaríamos de esto del nombre propio y solo diría fulanito y menganita actúan en representación de tal. Y si los niños no hubieran ido, solo estamos hablando de adultos aquí, entonces nos olvidamos de este numeral 1 y empezamos de una vez con la dirección. Entonces, señalamos como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional de los abogados, ubicada en X dirección, porque les decía indicar expresamente que se trata de una oficina de abogados. Luego unificamos nuestra personería y el señor fulano de tal. El artículo 46 del código dice: cuando sean varios los demandantes o demandados que representen un mismo derecho, están obligados a unificar su personería. Si no lo hicieran pasar un término que el juez les señala, que señalar a solicitud de parte, se designará de oficio al representante común. Entonces, 46. Entonces, si no lo hacen, tampoco es que vaya a haber una consecuencia perjudicial, porque todavía el juez les tendría que fijar un plazo. Y si no lo hacen, el juez decide cuál de estos tres. Entonces, no importa. Pero si lo quieren hacer de alguna vez desde la demanda, está bien, notificar la personería en alguno de ellos. Esto quiere decir que solo le tienen que notificar a ese y las notificaciones que le hagan a él valen como que si se hubieran hecho todos los demás. Y luego dice todos en nombre propio y los primeros dos comparecientes, además en la calidad